el economista Diego Borja con nosotros, ex ministro de Economía, para finalizar este año y hablar un poco del Ecuador y por supuesto también un poco de la coyuntura, cómo se da y la economía de este país, ¿qué nos depara? La economía estable que dice el presidente, ¿no? De tener una economía estable. ¿Cómo está, economista? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Jaime, buenos días, Carlita. Buenos días a toda la audiencia. En primer lugar, ya que vamos a hablar de cosas tristes, permítanme empezar diciéndoles que les deseo un año 2026 mucho mejor que el 25. Que sea lleno de éxitos, de amor, de felicidad para ustedes, para su familia y por supuesto para toda la audiencia, que sea un año con mejores condiciones económicas, de seguridad, que sea un año mejor. Porque lo que hemos tenido en el 25 no lo es. Y ya que ustedes me han invitado a hablar de economía, yo quisiera salirme un poco de los marcos como se analiza la economía, que el PIB, que la inflación, y quisiera detenerme en 2 o 3 aspectos, porque el tiempo es corto, para poder balancear, ¿no?, lo que ha sucedido en el año 2025 en términos económicos y advertir que las nubes grises que se ciernen sobre el Ecuador van a continuar. Van a continuar. Quisiera empezar señalando, por ejemplo, que al cerrar el año 2025, la deuda total del Ecuador ya está en el 67% del PIB. Eso es una deuda gigantesca en términos del tamaño de nuestra economía. Son casi 90.000 millones de dólares. Con un PIB que, según las previsiones oficiales, y son datos bastante maquillados y bastante manipulados, dicen que estará en el orden de los 133.000 millones. Entonces, para fijar las cifras, de una economía de 133, 90 son deuda. Así de grave. Y de esos 90, 49.500 son deuda externa. Solo en el gobierno de Noboa, desde enero del 24 hasta ahora, diciembre del 25, ha aumentado esta deuda en 7.500 millones. Y la deuda externa ha aumentado en casi 2.000 millones. Pero el problema no es solamente el aumento de la deuda. El problema son los exorbitantes pagos que está haciendo el Ecuador por el servicio de deuda. Eso es mucho más grave que el monto total de la deuda. En lo que va del gobierno de Noboa, del 24 al 25, se han pagado 11.000 millones de dólares, que es equivalente a la deuda que hoy día tiene el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. 11.000 millones de dólares. O sea, todo lo que ha recibido en nuevos desembolsos, que son aproximadamente 8.500 millones, estoy dando cifras gruesas para no entorpecernos con los decimales, que son más o menos 8.500, se han ido para pagar deuda. O sea, el Ecuador se ha endeudado para pagar deuda. Es increíble los montos que hemos pagado en los últimos años, y en el año 2025 vamos a culminar pagando por deuda externa, o sea, plata que sale de la economía hacia afuera y que pone en riesgo la dolarización, 6.425 millones de dólares, o sea, casi 6.500 millones de dólares van a salir por pagos de deuda externa en lo que va del 2025. Y en enero del 2026, ni bien empezamos, se van a pagar 1.194 millones de dólares a los tenedores de bonos de deuda. Entonces aquí hay un conjunto de elementos alrededor de la deuda muy graves que ponen en riesgo las cuentas fiscales, que descapitalizan la economía, que contribuyen a vulnerar la dolarización y que, como se acaba de inventar el agua tibia la vicepresidenta y ministra de Salud, no hay recursos ni para salud, ni para educación, ni para seguridad, ni para protección. ¿Por qué no hay recursos? Por este drenaje bárbaro de recursos producto de este negocio, que es el negocio de la deuda externa. Eso nos dice, economista Borja, que no habrá inversión pública en lo absoluto, porque el dinero del Estado ni siquiera va a alcanzar para aquello. Mire, déjeme hacer, muy buena la pregunta, Carlito, porque tenía incluso esa comparación aquí en las cifras que quería mostrarles, ¿no? El Ecuador, en este momento, es el segundo país más endeudado del mundo con el Fondo Monetario Internacional. Del mundo. El Ecuador tiene en este momento 10.2 veces
la cuota que tenemos en el Fondo Monetario Internacional como deuda con el Fondo Monetario Internacional. 10.2 veces. Solo nos supera Argentina, que tiene un poquito más de 13 veces. Y todo el resto de los demás países, que son más de 60, están por debajo del Ecuador. El segundo país más endeudado, fíjense, y aquí también una mención, los medios de comunicación nacionales, los tradicionales me refiero, ni se refieren a este tema. Y en una nota que sacaron hace pocos días le ponían al Ecuador como el tercer o cuarto país más endeudado. Cierto, pero en términos totales, pues, no se puede medir así el endeudamiento, hay que medir en términos del tamaño de las economías. Y en términos del tamaño de las economías, el Ecuador es el segundo país más endeudado del mundo con el Fondo Monetario Internacional. En esas circunstancias hay dos elementos que la ciudadanía tiene que saber. Es mentira que la deuda con el Fondo Monetario Internacional, como algo multilateral, es barata. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque a las tasas, que son bajas para los créditos normales, le suman dos elementos que tiene el Ecuador. Uno, es un gran endeudado, 10.3 veces la cuota, ¿no?, que tiene, y es una deuda de largo plazo, no es una deuda corta. Eso hace que se activen comisiones y recargos, y por tanto la deuda del Ecuador con el Fondo Monetario es cara. Estamos hablando del orden de los 7.75 al 8.25% de la deuda que tenemos. En esas condiciones, salen las divisas, se drena para pagar al propio Fondo Monetario Internacional. De todo lo que se ha recibido, más del 80% ha sido para repagarle al fondo y a otros tenedores de deuda. ¿Cómo vamos a tener plata para invertir? En el año 2024, que es ya parte del gobierno de Noboa, ¿no?, lo que salió para pagar a los bonistas, a los tenedores de bonos de deuda, superó a la inversión pública. Es decir, les pagamos más a los tenedores de bonos de deuda que lo que invertimos en el Ecuador. Y en el año 2025, en este año, lo que se les ha pagado solo a los tenedores de bonos, no me refiero a la deuda externa total, solo a los tenedores de bonos, va a representar el 85% de toda la inversión pública ejecutada. Porque además ahí tenemos otro problema. Una cosa es lo que se pone en el papel, en el presupuesto, y otra cosa es la que se ejecuta. Y eso ha pasado con la inversión, eso ha pasado con la salud, con la educación y con todo. Entonces, obviamente tenemos un drenaje de divisas que impide tener recursos para inversión y para contribuir de alguna manera a generar servicios, algunos de esos trascendentales como los de la salud. El economista Marco Flores, en una entrevista que le hicimos hace pocos días en este espacio, él nos decía que el aumento del IVA, del 3% del IVA, ha servido para pagar solamente los intereses de la deuda. O sea, un poco más de los intereses de la deuda. ¿Cómo es eso? No, un poco menos de los intereses de la deuda. Un poco menos. Y ahí vamos a entrar en el otro aspecto del endeudamiento. Por un lado tenemos estos montos, llamémosles disfuncionales, para ponerlos en términos familiares, es como que una familia hipotecara prácticamente todo lo que le ingresa por el trabajo de todos los miembros de la familia para pagar deudas. Eso está haciendo el Ecuador, ¿no? Pero viene el otro aspecto, que no solo es ese, es la condicionalidad que viene atado a estos créditos del Fondo Monetario. Porque no es que el Fondo Monetario le dice, aquí le entrego el dinero y usted úselo de la mejor manera posible. No, acá el gobierno de Noboa, servil y obsecuente con el Fondo Monetario Internacional, se ha sometido a una condicionalidad brutal que no termina. Aumento del IVA. Nos dijeron que el aumento del IVA, esos 3 puntos, iban a ser para mejorar las asignaciones de recursos para seguridad. No hemos visto absolutamente nada de eso. Luego nos enteramos, claro está, que ya venía en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que Noboa, cuando ganó, ustedes recordarán, apenas ganó, hizo un peregrinaje por Washington. Y una de las cosas que fue a decir es que si no le daban recursos iba a regresar el cuco del correísmo. Y por tanto, se comprometió a hacer una serie de cosas como ningún otro gobierno lo ha hecho. Aumento del IVA. Se comprometió precisamente al aumento de los precios de combustible, mal llamado eliminación de subsidio, mal llamado. Aumento de los precios de los combustibles que condujo incluso a muertes, Efraín, Rosapaki, el otro compañero Guamán, etcétera, y miles de personas
perjudicadas. Claro, los ministros no entienden por qué los indígenas salen a protestar. ¿Cómo no van a salir a protestar si un componente básico de sus costos es el transporte, que se ve inmediatamente afectado? Y no queda ahí, porque los compromisos que tiene el gobierno de Noboa con el Fondo Monetario Internacional, se dice que se va a aumentar también los precios de otros derivados del petróleo. ¿Cuáles? El gas. Eso es lo que nos queda. Entonces, la condicionalidad más estos montos elevadísimos de pagos que hay que hacer han vulnerado terriblemente a la economía nacional y le dejan en una situación de real indefensión. Porque en esas condiciones, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, le doy un dato. En términos de la salud, se le asignó a la salud para el año 2025 una miserable cifra de 2.798 millones de dólares. Le doy la cifra comparativa. Solo por deuda se han pagado 6.425. 6.425 para pagar deuda, y a la salud se le asigna apenas 2.798. ¿Y ese presupuesto fue ejecutado? De esos 2.798 solo se ha ejecutado el 45%. O sea, menos de 1.380 millones. Esa es la realidad. Cuando va entonces la ministra Pinto y nos descubre el agua tibia y dice, ya sabemos qué hacer, que no les creo, y lo que falta es recursos. Claro, pues señora, ¿cómo no va a faltar recursos si usted tiene aquí un drenaje permanente de los recursos que se van a pagar a los bonistas y a los organismos internacionales de financiamiento? Esta es la realidad, más la condicionalidad. Entonces usted tiene pagos gigantescos y condicionalidad. En esa condicionalidad ha estado el IVA, han estado los en aumentos de los precios de combustibles, está la disminución de la inversión y el gasto social, que es gigantesca. Y aquí ha habido una trampa permanente de este gobierno. Es una mentira. Asignan una cantidad X, entregan una cantidad menor y ejecutan una cantidad aún menor. Pues tiene disminución por todos los lados, de ahí que tenemos deficiencia en servicios de salud, de educación, de seguridad, de protección y obviamente de inversión. Economista, en base a lo que usted nos comenta, ¿no? ¿Qué tiene que cumplir aún el gobierno con el Fondo Monetario Internacional? Porque, bueno, esto le va a traer un costo político, ¿no? Y ya vimos lo que pasó con el tema de la elevación del costo del diésel. ¿Qué más tiene la carta de intención del Fondo Monetario Internacional que deba cumplirse en este 2026 y que, por supuesto, es preocupante para los ecuatorianos? Miren, la condicionalidad del Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Noboa se ha llevado a límites nunca antes alcanzados en la historia de las relaciones del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, que en su parte más perniciosa datan del año 1982, cuando el gobierno de Hurtado firmó unas cartas de intención con el Fondo Monetario. Y en esos momentos se llegaron a los niveles como ahora estamos llegando. ¿Qué nomás se dice en esta carta? Aumento de impuestos directos, impuestos, ¿no? Indirectos como el IVA, que es a todo el mundo, independientemente de lo que gane, se le cobra. Aumentos de precios de combustibles, incluyendo gasolina, diésel y gas, eso dice en la carta de intención. Procesos de disminución gigante del gasto y de la inversión social, sobre todo a educación, a salud, a protección. Disminución de la plantilla pública de empleados y trabajadores del sector público, que han iniciado ya con una gran cantidad de despidos a lo largo de estos 2 últimos años. Disminución incluso de los pagos, o sea, de los salarios a las nuevas personas que se contrataría para reemplazar a los más caros. Subejecución de los presupuestos ya señalados. Procesos de privatización de sectores importantes de la economía en el sector petrolero, en la OCP, que ya debía ser de vuelta al Ecuador. Reinserción del catastro minero. Miren, en el presupuesto de este año se coloca que va a haber 5.441.7 millones de monetización y venta de activos. Y cuando uno mira la carta de intención, ¿dónde está esto? En el sector petrolero y está en el sector minero. Obviamente no se va a llegar a estos niveles por los costos políticos y sociales que se están teniendo. ¿Y eso qué implica? Que desde el inicio se está generando un presupuesto desfinanciado,
porque se ponen formas de financiamiento que no se van a lograr. En la necesidad de financiamiento del presupuesto aprobado hay 16,000 millones de dólares. Es necesidad de financiamiento. O sea, el 35% del presupuesto se aprobó desfinanciado. Los ingresos permanentes son menores que los gastos permanentes. O sea, nuevamente se va a gobernar bajo decretos de una parte de los gastos no permanentes, que son deuda, que son ventas petroleras para pagar salarios. Esa es la tónica que tenemos para el año 2026 y la que hemos tenido para el año 2025. Pero el presidente nos dice, nos pone en manifiesto un tuit completamente diferente. Completamente diferente en función, gracias, en función de los números y de las estadísticas. Lo tenemos. Sería bueno ponerlo en pantalla. Aquí están. Índice de pobreza, 20.5%, el más bajo en 20 años. No sé si es verdad lo que nos publica el presidente sobre este tema. Podemos ir analizando tema por tema, economista. Claro, hasta la última cifra que yo había visto, el índice de pobreza en general estaba en el 24%, que no llegaba al que se terminó en el año 2017, que era del 22%. No sé si esta será una nueva cifra, aunque ya nos vamos a referir brevemente a la manipulación de las cifras, a la manipulación de los censos, a la manipulación de la base de cálculo de los agregados económicos, etc. Mire, el riesgo país, ¿no? El más bajo en 7 años. Claro, ¿cómo no va a estar bajo? ¿Qué es el riesgo país para empezar? El riesgo país es la percepción que tienen los tenedores de deuda del Ecuador de si se les va a pagar o no se les va a pagar la deuda. Ese es el famoso riesgo país. La percepción de gente que ni vive en el Ecuador, que no sufre las condiciones de inseguridad, que no sufre las condiciones de salud y de falta de otros servicios, que no sufre las condiciones de recesión de la economía y falta de empleo y oportunidades. Es gente que está sentada en una oficina burocrática en uno de los fondos o bancos de inversión en los países del centro capitalista, normalmente en los Estados Unidos, y que desde allá perciben si ese paisito disfuncional les va a poder o no les va a poder pagar la deuda. Ese es el tal riesgo país, porque el riesgo de los ecuatorianos evidentemente no dice eso. ¿Cuál es el riesgo de los ecuatorianos? 25 homicidios diarios. El Ecuador está cerrando como el año 25 con la tasa de homicidios más alta de su historia. Ese riesgo disminuido que tanto se ufana el gobierno, ¿lo está viviendo el ecuatoriano? Obviamente no. Ese es el tal riesgo país. La inflación, dice la inflación del 1.2%. Para empezar, la inflación baja que tiene el Ecuador viene siendo producto de la dolarización desde hace varios años atrás, más de 10 años. Pero no quiere decir que porque tenemos esta inflación baja, los precios han dejado de crecer. No. Los precios han seguido creciendo, pero a una tasa más lenta que la inflación baja. Pero hay otro elemento. Cuando usted observa los deciles de ingreso en el Ecuador, usted tiene, y óiganme esto, el 50% de los ecuatorianos, el 50%, no llega a apropiarse de lo que se apropia el 10% más rico de los ecuatorianos. El 10% más rico de los ecuatorianos se apropia del 45% del ingreso. Y el 1% de los ecuatorianos más ricos se apropian del 18% del ingreso. Y el 50% de los ecuatorianos no llegan ni a la mitad de lo que se apropia el 10% más rico. Entonces, cuando hablamos de subidas de precios, no es a todos por igual, y la inflación es una medida de a todos por igual. Una cosa es que le suba $1 el galón de diésel a una persona que se encuentra en el decil más bajo, que no llega ni siquiera al umbral de pobreza, entendiendo que la pobreza en el Ecuador son apenas $90 por mes. Así se mide la pobreza. Entonces, lo que acá nos están diciendo es que las personas que tienen un poquito más de $90 por mes estarían por sobre el 20%, lo cual no es verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo usted debe calcular cómo le impacta a una economía y a una sociedad tan desigual este tipo de cosas? Entonces, a una persona que esté en el decil más bajo, que no llega ni a el 10% más pobre de los ecuatorianos, no llega ni siquiera al 1.2% del ingreso. 10%, o sea, estamos hablando de 1.800.000 personas
1.800.000 personas que no llegan ni siquiera a tener el 1.2% del total del ingreso de los ecuatorianos. Dígame usted si ese 1.800.000 no le afecta enormemente la subida de $1, que para ministros como Inés Manzano o Reinber o los otros que dicen, no entendemos por qué un aumento tan pequeño del diésel genera una protesta tan grave, esta gente violenta. Claro, porque ellos viven en una burbuja donde eso no significa. ¿Y qué va a pasar cuando el gobierno le quite esa compensación al diésel a los transportistas? Porque el gobierno anunció que esto era por 6 meses o por 8 meses. Y por ahí se dice que para enero o febrero ya no está ese presupuesto. Seguramente los transportistas tendrán que elevar el precio del pasaje porque no les alcanza. Seguramente lo harán, y los transportistas de carga y los transportistas comunitarios que tienen que pagar el diésel y que tienen impacto en la salida de los productos y en la entrada de los insumos a las comunidades, y luego dicen por qué el movimiento indígena protestará por tan poquito aumento. Pero déjenme abordar otra parte importante que le decía al principio, Jaime, que es lo que sí ha crecido en el Ecuador es la economía criminal. Y esto es muy preocupante. Eso sí ha crecido. Mire, en el año 2024, ya gobierno de Noboa, con el aumento del IVA disque para combatir la inseguridad, con todo el plan Fénix que no sabemos ni de qué se tratará, y con toda esa parafernalia de shows con los militares y los policías allanando casas, y ahora les vemos incluso que allanan casas y se roban las joyas y la plata de la gente que allanan. Eso estamos viendo, ¿no? Con todo y eso, en el año 2024, el sector financiero, el lavado financiero del Ecuador, representó el 5.7% del PIB. 7.200 millones de dólares. Por eso estamos viendo que todo el tiempo crecen las utilidades. A pesar de que la economía está totalmente estancada, crecen las utilidades. Y una de las utilidades que creció, probablemente la que más creció, es la del Banco del Litoral, 518% en el año 2025 hasta noviembre. Pero bueno, la economía criminal sí ha crecido, 7.200 millones de dólares de lavado financiero, y el tamaño de la economía criminal representa el 13.15% del PIB. 13.15%. La gente dirá, ¿y de dónde viene todo esto? Bueno, veamos. Narcotráfico, minería, pesca y tala ilegal, contrabando, trata de personas y tráfico de migrantes, falsificación de dinero, corrupción pura y dura y lavado basado en el comercio interno. O sea, es una penetración enorme de la economía criminal en la economía ecuatoriana. O sea, ¿es lo que mantiene la economía actualmente, economista, entonces? Ahí voy, Carlita. Yo estoy ahora participando en un grupo que está haciendo una investigación sobre estos avances de la economía criminal en la región, y uno de los países que más llama la atención es el Ecuador. ¿Por qué? Porque justamente lo que podemos percibir intuitivamente, bueno, la economía se está sosteniendo en base a la economía criminal. No es así. ¿Por qué? Porque estas economías criminales actúan como lo que en economía se denomina economías de enclave. Es decir, entran estos ingentes recursos, gigantescos, inimaginables recursos, pero no permean a la economía. No es que van a aumentar el empleo, no es que van a generar inversión, no es que van a mejorar el consumo de los ecuatorianos, no. Como van localizados a los grupos que tienen este control, que son altamente centralizados y concentrados, lo que sí hace estos ingentes dineros es aumentar la capacidad financiera de los grupos criminales. ¿Y cómo se aumenta eso? En infraestructura, en personas que están vinculadas a esos grupos, en capacidades de equipamiento, de comunicaciones, armamento, de infraestructura, de movilización, etcétera, etcétera, mayores incluso que el propio Estado. Por eso es que esta economía, en vez de generar una mejora para todos los ecuatorianos, lo que hace es aumentar la capacidad financiera de los grupos violentos, y por eso se refleja en los enormes índices de violencia que tiene el Ecuador, y además diferenciados por territorios. Si a nivel promedio estamos hablando de 55 homicidios por 100.000 habitantes, que es una barbaridad, ¿no? En ciudades, por ejemplo, Durán, por ejemplo, Pueblo Viejo, que va a terminar como la ciudad más violenta, probablemente de toda América, en el Ecuador,
de Camilo Ponce Enríquez y otras ciudades, los niveles de violencia son muchísimo mayores, superando los 150 y 160 homicidios por 100.000 habitantes. Eso le pone a esas ciudades como las ciudades más violentas del mundo, incluso en niveles comparables con las que están en conflicto civil o armado ya directo. Entonces, la economía criminal crece, no le beneficia a la economía en su conjunto, pero sí fortalece la capacidad financiera de las bandas delictivas, de los grupos organizados, y empieza a cooptar a las instituciones del Estado. Y ahí empiezan entonces a salir a la luz, porque ya se sabía, la enorme penetración que tienen estas economías criminales en la institucionalidad de la justicia, en la institucionalidad de la policía, en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Porque no se quedan, pues, simplemente en la esquina de la criminalidad, sino que penetra el resto de la sociedad, contaminando a instituciones que deberían estar, al menos para proteger a los colombianos. ¿Cuántos millones ganó la banca este año? ¿O termina ganando? Mire, en lo que va del año, según la cifra que se ha dado a conocer, hasta noviembre, porque no hay la cifra de diciembre, eran 819 millones de utilidades. Es el único sector de la economía que crece y ha crecido permanentemente, incluso durante la pandemia. ¿Por qué crece tanto? Bueno, ahí le estoy dando yo una de las razones, que es con este aumento enorme de este dinero, que no es un dinero lícito, que se lava también a través del sistema financiero, no solamente ahí, ahí no hay que equivocarse. Eso no se queda solamente en el sector financiero, permea el sector real de la economía. Y ahí viene el gravísimo problema que está teniendo el Ecuador. Pero solo lo que iba hasta noviembre eran 819 millones de dólares, lo que más crece. ¿Cuáles las perspectivas para el 2026, economista Diego Borja? ¿Qué podría pasar en el 2026 si el gobierno le cumple al Fondo Monetario Internacional con el alza del precio del gas, la revisión de las tarifas eléctricas, aunque algunas personas nos hablan de que ya ha subido la tarifa eléctrica, por eso justamente eliminaron la recolección de basura de la tarifa de las facturas de luz y supuestamente bajó la tarifa, pero se mantienen los precios? Que está también dentro de las condiciones que tiene que cumplir con el Fondo Monetario, el aumento de las tarifas eléctricas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Más de lo mismo, Jaime, más de lo mismo, y más de lo mismo es más dolor para la mayoría de los ecuatorianos, más sufrimiento, más angustia, más ansiedad. La mayor parte de los hogares ecuatorianos están endeudados para poder cubrir el gasto diario, el gasto de alimentación, el gasto de alquiler de la casa, el pago de las propias tarjetas o del chulco al cual se endeuda también la ciudadanía. Es decir, más de lo mismo, y más de lo mismo es ir hacia peor. Y con un componente que es la manipulación de las cifras, como por ejemplo estas que acabamos de ver, que no sé de dónde se sacan, que ha disminuido la pobreza en el Ecuador, ¿no? Y la manipulación de las cifras económicas. Mira, según la previsión de crecimiento del Banco Central, que está publicada en su página web a septiembre de este año, el año 2025 va a terminar con un crecimiento del 3.8%. Claro, cuando uno se pone a ver, y eso no lo van a hacer todos los ciudadanos, sino aquellos que tenemos ya este vicio de ver los datos con precisión, cuando uno se pone a ver, primero, por ejemplo, ni el propio Fondo Monetario Internacional le dice al Ecuador que sí que va a crecer al 3.8. Ellos dicen 3.2. Hay otros organismos que dicen 2.5. Pero cuando usted mira cómo es este crecimiento, usted se da cuenta que mucho de este crecimiento tiene que ver con la manipulación de las cifras, que fue el cambio de la base de cálculo del 2007 al 2018. Si usted compara, y yo hice la comparación, entre cómo sería el crecimiento de la economía con la base que teníamos del 2007 a la que manipularon del 2018, y evidentemente ese crecimiento disminuye. Ahora, ¿se da un crecimiento con respecto al año 2024? Claro, pues, porque el año 2024 la economía cayó en 2%. Ahora va a recuperarse un poco. Esto en economía se le llama el rebote del gato muerto, porque hasta un gato tirado muerto desde el 6º piso, algo rebotará, ¿no? Pero cuando usted mira los componentes del PIB, inversión, consumo, gasto del gobierno,
Usted se da cuenta por dónde está creciendo esta economía, si ha disminuido la inversión, si disminuye el consumo, si disminuye drásticamente la inversión pública y el gasto público, no hay sustento. ¿Qué me permite decir esto con claridad? Esto lo podemos probar metodológicamente, que hay una manipulación de las cifras de cálculo macroeconómicas y seguramente también hay una manipulación de estas cifras sociales que han presentado. Porque recordemos, ese censo que hicieron es un desastre absoluto. Además costoso para el... Quiero tocar un tema que no es la economía, pero sí vale la pena tocarlo con usted como ex candidato a la vicepresidencia. El gobierno dice que combate la delincuencia, el terrorismo. Casi que el discurso del gobierno es hablar de seguridad, pero resulta que esa seguridad no es la que en realidad se refleja en el país. El gobierno nos habla de que hace todos los esfuerzos, pero en realidad este año termina siendo el año más violento. ¿Qué lectura darle a todo lo que está viviendo el país? Cuando el gobierno dice que casi somos un paraíso, que el Ecuador nos habla de un nuevo Ecuador y que no hay que arriesgar lo ganado. Bueno, es un paraíso para Noboa. Se va a ver la Fórmula 1 en los países árabes, se va a tomar helados en Miami. No pasa en el Ecuador después de que perdió enormemente la consulta popular, vive en una realidad totalmente alternativa al Ecuador, y desde ahí, claro, usted se va a Disney y usted va a decir, no, pues esto es maravilloso. Desde ahí hacen los análisis para el Ecuador. Pero cuando uno vive, ¿qué combate al terrorismo? A ver, pongamos 3 puntos. 1, una justicia totalmente captada por el narcotráfico, como acabamos de ver, y hay que decirlo con todas las palabras como son. Este señor Godoy es un impresentable y debería renunciar. Pero también debería renunciar Swing, el de la Corte Nacional. ¿Por qué le propuso a Godoy? Y ellos generaron todo este esquema, que ya no es solamente algo... Alarcón también. El fiscal también, Alarcón. creo. Alarcón, ya se fue Guaidó, no es que se renunció y se fue. Huyó, ¿no? Esta gente es la que maneja la justicia. ¿Qué justicia puede haber si está tomada y captada por las bandas delincuenciales? ¿Eso es luchar contra la inseguridad? Obviamente no, porque ahí se ve que hay acuerdos clarísimos con el Ejecutivo. Primero. Segundo, el escándalo, que yo no sé cómo es posible que esto se sostenga y no pase nada, el escándalo de la autobomba puesta por el gobierno en la bahía en Guayaquil. Y es evidente. El cubrimiento que se hace a través de las cámaras del municipio de este Porsche que le va a dejar a una empleada a la misma casa del presunto perpetrador del evento. Imagine, eso es luchar contra la inseguridad. Y encima más este Porsche pertenece a una de las empresas de la familia del presidente. O sea, la familia presidencial vinculada a un hecho terrorista. ¿Qué lucha contra la inseguridad es esta? Y claro, en ese contexto tenemos a un ex vicepresidente secuestrado y torturado en las cárceles del gobierno de Noboa, contra toda disposición, incluso internacional, de medidas cautelares y contra toda lógica, incluso jurídica y humana. Y humana, aquí ya no se trata de si me cae bien o no me cae bien, porque claro, aquí se trata de que ya cumplió la condena y que se le está negando justicia. Eso es parte de la seguridad, pues. ¿Acaso que la seguridad solamente son tiros y balas? Y además, váyase a ver usted con qué intención se hace, porque aquí ha salido a luz que hay 16 militares ya sentenciados por el asesinato y tortura de los 4 niños de la familia. ¿Qué lucha contra la inseguridad? Es un país absolutamente destrozado por el gobierno de Noboa. Economista, ya en la recta final, ¿existe Estado de Derecho en nuestro país? Sin duda no. Sin duda no. ¿Qué Estado de Derecho es un Estado en el cual, porque los jueces de la Corte Constitucional a usted no le cumplen su capricho, les coloca incluso como delincuentes en fotos, señalándoles como enemigos del país? ¿Qué Estado de Derecho hay cuando usted no puede acceder a un beneficio de la justicia, como es el habeas corpus? Habemos cuerpo, tenemos a la gente presente aquí para exigir justicia y hacen lo que hicieron con el ex vicepresidente Jorge Glass, que es un escarnio, es una tortura, es un trato degradante y que son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Esta gente que se cree intocable, gigantes empoderados porque tienen un minuto de poder, no se equivoquen.
A los enanos la historia les pone en su lugar, a los enanos políticos, a los que no cumplen ni siquiera con las promesas que le hicieron. En ese tuit dice el presidente que hay un pacto entre, no en ese tuit, lo dice Yajaira Urresta, pero también él comenta allí que hay un pacto entre, creo, el PSC y el correísmo. ¿Qué criterio tiene usted de lo que están creando? No sé si, bueno, es una narrativa del gobierno que lo que quiere es que no le dejen seguramente, que la justicia en realidad sea justicia. Ellos lo que quieren es seguir manejando la justicia. Bueno, lo que acá hemos visto es no solamente un manejo, como hay a veces incidencia de los poderes en la justicia, pero hay un equilibrio. Acá no, acá hemos visto otra cosa, que es una absoluta disrupción de lo que es la justicia en el Ecuador. ¿En qué sentido? Ya no es ni siquiera la penetración de una cierta influencia de un poder sobre otro, no. Aquí es la penetración de un esquema en el cual claramente se beneficia a sectores vinculados a la economía ilegal. Y con la complicidad de varios medios de comunicación que o sacan noticias chiquitas, o no sacan nada, o sacan solamente cuando ya el escándalo es gigantesco. Mire, yo hubiera esperado, por ejemplo, que esta investigación que hacen medios croatas, serbios y canadienses sobre la contaminación de los embarques de Novoa Trading con cargamentos de droga, en las que supuestamente uno de los capos de los Balcanes tenía la exclusividad para el uso de este transporte, hubiera sido una noticia mucho más sonada en el país. ¿Pero qué hicieron? La callaron. Y la justicia, ya digamos que los medios la han acallado por razones corporativas, no quieren sacar ese tipo de noticias. ¿Y la justicia? ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué no investigan eso? ¿Por qué no hay allanamientos? ¿Por qué no hay investigación exhaustiva con todo lo que se explica? Esos elementos son los que están llevándole al Ecuador a una suerte de barbarie institucional, a un descalabro total de la institucionalidad sobre el cual se monta también el crimen organizado. Porque las bandas criminales internacionales miden qué países tienen institucionalidades porosas, institucionalidades débiles, institucionalidades vulnerables, y ahí penetran. Ese es parte del tema del crecimiento de la violencia en el Ecuador. Entonces, si tenemos una institucionalidad como esta, sobre todo en la justicia, en las Fuerzas Armadas, o sea, lo que se ve por las redes es escandaloso. Un grupo de militares que allanan una casa, supuestamente un operativo criminal, y que terminan siendo los criminales que se han robado la plata de la familia allanada. Eso es destrucción de la institucionalidad. Eso es lo que tenemos con el gobierno de Novoa. Economista, finalmente, ¿usted sigue en la RC o se mantiene independiente? No, mire, yo estoy absolutamente vinculado a toda la lucha política que está dando la Revolución Ciudadana. Creo firmemente que la convención de ahora de enero tiene que ser un espacio para consolidar la unidad de la Revolución Ciudadana, tiene que ser un espacio para clarificar el proyecto político, tiene que ponerse a la política por delante. Siempre va a haber roces personales, no vamos a estar de acuerdo con unos o con otros, pero no podemos poner las diferencias personales por encima de un proyecto nacional en el cual podamos recuperar la patria. Porque esa frase, este momento, no es una frase minúscula, no es una frase electorera. Recuperar la patria. Porque lo que le están haciendo al Ecuador es dejándola en suletas. Y cuando hablamos de la patria, hablamos de las personas, hablamos de la gente que está muriendo, de la gente que está sufriendo. ¿Está en el Ecuador el economista Diego Borja o está fuera del país? No, Jaime, no estoy en el Ecuador porque tengo yo un proceso, y si me permite 2 minutos, un proceso fiscal por una barbaridad que además se basa en una denuncia anónima de un personaje que ni siquiera quién es, pero debe ser un ignorante completo, que habla de que el presidente Correa y yo hemos emitido bonos inservibles, 8.000 millones de dólares en bonos inservibles. Esa figura, para empezar, no existe. Y no es que Correa como presidente y Borja como ministro de Política Económica pudieran firmar la emisión de bonos. Así no se hacen las cosas. Pero en el país del todo al revés,
esa denuncia fue aceptada. La Fiscalía tiene esta indagación fiscal que hay todos los criterios para poderla archivar. Incluso tengo abogados internacionales que han hecho un análisis profundo de esta investigación. No hay ninguna sustento para poderla llevar adelante. Pero fíjense de lo que nos acusan. Nos acusan de emisión de bonos inservibles especulados. Nos acusan de crímenes de lesa humanidad. Y nos acusan de crímenes de, ¿cómo se llama esto? Delincuencia organizada. ¿Cómo con esas acusaciones esa es la justicia? Sentirme medianamente protegido en un país donde estamos viendo quién maneja la justicia? Entonces yo estoy ahora aceptando, desde hace tiempo ya, un proyecto interesante como es este estudio de las economías gravemente penetradas por la criminalidad. Mientras tanto, se sigue defendiendo el economista Diego Borja aquí en el Ecuador. Por supuesto que sí, tengo el abogado que es Jofre Campaña, que me defiende en el Ecuador, y que es el que recibe este tipo de comunicaciones. Miren, esto lo han visto juristas españoles, lo han visto juristas latinoamericanos, y cuando revisan la interacción contra el expresidente Correa y contra mí, además, que me ponen a mí un cargo que no ocupé, que quieren el gobierno del presidente Correa, es un mamotreto. Pero en justicia ecuatoriana, entre comillas justicia, estos mamotretos sirven para la persecución. El lawfare en su máxima expresión. Economista, queremos agradecerle por esta entrevista y también desearle un venturoso 2026. Igualmente para ustedes. Gracias por la entrevista. Gracias al economista Diego Borja, y bueno, esperemos que en algún momento brille la justicia en este país, ¿no? Porque cualquiera que se niegue a seguir la agenda del gobierno, o a cualquier persona, político, personaje político que lo vea como un contrincante, como un opositor, es perseguido.